grocery store, but you also have a whole bunch of other things that you feel like you need to do. Como que, por ejemplo, tengas que ir al supermercado, pero hay una lista de otras cosas que también tienes que hacer. But the main thing is to get groceries. Pero lo principal era ir al supermercado. But you stop at the hardware store, Pero fuiste a la ferretería, and then you go over to see a friend, después fuiste a visitar a un amigo, and then you end up at McDonald's, y después terminas comiendo en McDonald's. and then you go home, Después regresas a la casa and you never made it to the grocery y store. nunca fuiste al mercado You get sidetracked. porque te desviaste. I want you to turn in your Bibles to Acts 19. Hablamos nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 19. And we want to look at a story of Paul's missionary journey. Vamos a ver la historia de Pablo en su viaje misionero And how he almost got sidetracked. y cómo él casi se desvía. Starting in verse 21, when these things were accomplished, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. And so he sent into Macedonia two of those who ministered to him, Timothy and Erastus, but he himself stayed in Asia for a time. And about that time there arose a great commotion about the way. And then skip down to chapter 20, verse 1. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. Comenzando en el versículo 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y en el capítulo 20, el primer versículo dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. A sidetrack is a railroad term. Una desviación, él está hablando de cómo es un ferrocarril, una vía de tren, que hay un desvío. And you have a main track where the train goes on. Y está la principal, donde va el tren. But alongside of that main track is a side track where they can pull a train off onto it. Pero cerca de ese carril principal hay como un desvío que es donde a veces se estacionan los trenes al lado de la principal. And so if a train needs to pass going the other way, it can do so safely. De manera que si hay otro tren que viene del otro camino, este tren se desvía para que el otro pueda pasar. A sidetrack is also to turn away from the main course or issue. Una desviación también es separarse del camino, hablando ahora de nosotros. How many know that when God calls us, we must be single-minded in pursuit of His call? ¿Cuántos aquí sabemos que cuando Dios nos llama, todos debemos ser de un mismo pensar mientras seguimos su llamado? It's like God lays out a track or a plan for us to follow. Dios a nosotros nos da un camino, una vía para que nosotros sigamos. And once we have a clear vision of where we are going, we don't want to be distracted from that vision. Y cuando ya tenemos y recibimos la visión y el plan del Señor, tenemos ese camino, no debemos de permitir ser desviados o distraídos. And we must recognize events or people or circumstances that distract us or sidetrack us from that vision. Tenemos que estar nosotros conscientes y reconocer los acontecimientos o personas o circunstancias que nos desvían de esa visión. And when we find ourselves sidetracked, we have to decide to get back on the main course. Dice, por si acaso nos desviamos, si estamos desviados, tenemos que encontrar la manera de nuevamente tomar ese carril principal. Now, Paul had a calling and a vision to fulfill. Pablo tenía un llamado y una visión para cumplir ese llamado. Paul and his team were traveling, they were strengthening churches, Pablo y su equipo estaban viajando, fortaleciendo iglesias, they were doing evangelism. estaban evangelizando. They'd been in Ephesus for about 2 years. Habían estado en Efeso como 2 años. And the Bible says that when he had finished that work in Ephesus, he purposed in the Holy Spirit. Dice la palabra del Señor que cuando él había terminado el plan, esos 2 años en Efeso, el Espíritu Santo lo estaba guiando a él. His work was done in Ephesus, Él había terminado ya la etapa en Éfeso and he sought the Holy Spirit for where he was to go next. y el Espíritu Santo le reveló a dónde debía ir.
If you remember last week in Acts 16, the Holy Spirit stopped Paul. Si recuerda la semana pasada, en Hechos 16, el Espíritu Santo fue quien se le reveló a Pablo y le dijo, alto, no vayas. And said, don't go into this city and don't go into that city, but go into Macedonia. Le dijo, no vayas a esta ciudad, no vayas a aquella ciudad, sino que vas a ir a Macedonia. In this passage, he seeks the Lord for the next steps. En este pasaje, él busca de Dios para recibir los próximos pasos. And he discerned that the Holy Spirit was leading him to 4 places. Y él discernió que el Espíritu Santo a él lo estaba guiando hacia 4 lugares. To Macedonia again, Nuevamente a Macedonia, to Achaia, nuevamente a on to Acaya, Jerusalem, a Jerusalén, and eventually he saw himself going to Rome. y eventualmente se veía yendo hacia Roma. And so he was confident in this, and he sent 2 of his team ahead of him to prepare the way. Como él estaba confiado en esto, él envió a 2 de sus discípulos para que prepararan el camino. See, Paul had people. Porque Pablo tenía gente, conexiones. How would you like to have people ¿Cuántos de ustedes les gusta tener gente así? to go ahead of you, Que vayan al frente de to usted prepare your way, para preparar el to camino, take care of you? para que los cuiden. My people will talk to your people. Mi gente te llamará a tu gente, dice él. And this was Paul's vision. Esta era la visión de Pablo. This was his course, Este era el camino de él. his track to run on. Este era lo que Dios le había puesto al frente. He was called to be an apostle to the Gentiles, Dios lo había llamado a ser un apóstol a los called to gentiles plant churches, para edificar iglesias, called to do evangelism. para hacer evangelismo. And let me ask you a question this afternoon. Te hago una pregunta en esta tarde. What is the vision that God has given you? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado a ti? What is the call that's upon your life? ¿Cuál es el llamado que tienes en tu vida? What is the purpose for which you're living? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vives? All of us have a purpose. Todos tenemos un propósito. If we didn't have a purpose, God might as well take us to heaven now. Si no tuviéramos un propósito, el Señor viniera y nos llevaría ya al cielo. But you're all here. Pero todos estamos aquí. So you're not dead. No estás muerto. So God must have a purpose and a reason for leaving you here. Por lo tanto, Dios debe de tener algún motivo, alguna razón por la cual sigues aquí. What is that? ¿Y cuál es ese motivo? Can you see it? ¿Puedes verlo? And have you sought the Lord for the next steps? ¿Y has buscado tú al Señor para que Él te revele los próximos pasos? And maybe many of you are where you're supposed to be. Quizás nosotros estamos donde debemos de estar, But perhaps some of you have gotten off track and doing other things. pero quizás o algunos de nosotros nos hemos desviado. And this is where Paul was, Y ahí es donde estaba Pablo, pursuing his vision. siguiendo la visión que había recibido. And the Bible says a great commotion arose in Ephesus concerning the way. Pero en ese momento dice la Biblia que hubo un gran disturbio, un gran alboroto. Now the way was Christianity. Ahora, este camino era el camino recto del cristiano. It was the way of Jesus. Era el camino del Señor Jesús. And people in Ephesus were turning to Christ. En esta ciudad de Efeso, los 2 años que estuvo ahí, esta gente se estaba convirtiendo a Jesucristo, They were getting converted and being baptized in the Holy Spirit. siendo bautizados en el Espíritu Santo. And because they were coming to Christ, they were turning from their old religious ways. Y como se convertían a Jesucristo, las cosas pasadas, las cosas de antes, ya las rechazaban. And this upset some of the artisans in the community. Lo que causó esto fue de que los que hacían estas estatuas y ídolos, pues se conmovieron, se molestaron mucho. The workers of silver that made the silver idols to the goddess Diana were upset. Los que hacían imágenes de la diosa Diana se habían molestado mucho con esto. Because when people turned to Christ, they turned away from the idols that they sold. Porque cuando la gente se estaba convirtiendo al Señor, ellos dejaban de comprar estos ídolos. And this was a threat to their financial well-being. Y esto pues era una amenaza para sus finanzas. It all revolves around money. Y eso rodeaba alrededor de dinero. And so they were upset that people weren't buying their idols like they used to, Estaban molestos porque la gente ya no compraban los ídolos. but they talked about it in a way that made it sound like that the people who left their religion were disrespecting it. Pero ellos
al reunirse y hablar de lo que estaba sucediendo con la gente que se estaba convirtiendo a Jesús, lo hacían sonar como que si era algo de insulto, era un insulto para el templo de Dios, para sus actos religiosos. And they began to talk amongst themselves Comenzaron a hablar entre ellos and say how bad it was that the goddess Diana was being disrespected. y estaban realmente con un malestar porque la diosa Diana le estaban faltando el respeto, Because the people weren't buying their idols. porque ya la gente no estaba comprando los ídolos. And this unrest began to spread to the whole city. Este malestar se extendió por toda la ciudad People began to talk. porque la gente estaba hablando. Have you ever been a part of something that began to spread to everyone around you? ¿Tú has sido parte de algo como que, por ejemplo, un chisme que cuando la gente comienza a hablar, eso como que se riega bastante rápido? And you get caught up in something that you didn't start? Y luego tú también te involucras en ese chisme como que emocionalmente te afecta y no fuiste ni tú quien lo comenzó. And you may not even know why you're really upset. Llega el tiempo y el momento donde tú ya ni sabes ni recuerdas por qué se supone que deberías de estar molesto. But you are mad at somebody. Pero sí se supone que estás molesto con algo o alguien. You just don't know who. Solamente no sabes quién. And this is what was happening in Ephesus. Y esto es lo que estaba sucediendo en esta ciudad. And a mob began to form, Se formó una turba de gente. and they seized two of Paul's companions, Dice que arrebataron a dos de los que acompañaban a Pablo, and they all ended up in a theater. hasta que terminaron todos reunidos en un teatro. A great crowd with a great commotion, Mucha gente errando realmente un alboroto and a lot of confusion. y mucha confusión. Many of them didn't even know why they were there, Muchos de ellos no sabían ni por qué estaban allí, but they were there and they were angry. pero estaban allí y estaban furiosos. Have you ever got caught up in the emotion of a situation? ¿Alguna vez tú te has visto envuelto en una situación así? And you may not even know why you're upset, but you're upset. Quizás no sabes por qué estás molesto, pero estás molesto. Maybe you work on a job and someone gets fired, Quizás estás tú en un trabajo y despiden a alguien. and people start to talk about the bad management Y la gente comienza en el trabajo a hablar sobre los managers malos and about how it was unfair. y cómo la situación era injusta. You may not know why they got fired, Quizás no sepas por qué despidieron a fulano, but now all of a sudden it's unfair. pero de repente ya es injusto. And you get caught up in this and you continue to talk to tell others about it. Y entonces tú te involucras en algo que no tenía nada que ver contigo y tú también formas parte contándole a otros sobre lo que pasó. And now the emotion of this situation begins to mushroom in the workplace. Y ahora la conmoción, esa emoción de enojo comienza a regarse por todo el trabajo. And people take sides, the management side or the workers' Y side. la gente viene y se divide, unos que están de acuerdo con los jefes y los otros en contra. And people are talking and sharing rumors about what is Y happening. la gente comienza a murmurar y a chismear uno con otros. And you get caught up in this emotion and everybody's confused. Y te conmocionas tú también con ellos y todos están confundidos. This is what was happening in Ephesus. Esto es lo que estaba pasando en Éfeso. And the Bible says that Paul wanted to go in and address the mob in this theater. La Biblia dice que Pablo quería ir y enfrentar a la gente que estaba ahí en ese teatro. Perhaps to defend himself. Tal vez para defenderse, Perhaps he saw it as an opportunity to preach. tal vez lo vio como una oportunidad para predicar. But for whatever reason, he wanted to go and address the crowd. Pero por la razón que haya sido, él miraba necesario ir a hablar en ese teatro. And right at this point, Paul was in danger of getting sidetracked from his purpose and vision. Fue en ese preciso momento donde Pablo se vio en riesgo de desviarse del propósito verdadero por el cual Dios lo había llamado. He's right at the point of being distracted from what he was really called to do. Estaba justo en el punto donde un paso más y se desviaba de lo que Dios le había llamado. The disciples that were with him said, Paul, don't go. Los discípulos que le acompañaban le dijeron, Pablo, no vayas, You really don't want to do this. no quieres hacer esto. And Paul, I think, was a little bit stubborn. Y Pablo creo que era un poco necio. How many of you are a little bit stubborn? ¿Cuántos aquí son un poco necios? And once you get it in your mind that you're going to do something, it's hard to convince you otherwise. La palabra es testarudo, que como cuando tú te pones algo en la mente que quieres hacer algo, ya nadie te saca de eso. And Paul thought he needed to go and address this crowd. Y Pablo ya estaba enfocado a que él tenía que ir a ese teatro. And the disciples pleaded with him, Paul, don't go. Pero los discípulos le rogaron, Pablo, no vayas. But Paul must have been intent on going Pero Pablo debía haber estado ya enfocado. because he had other friends and officials in the city that called him and said, Paul, you don't want to do this.
porque ya tenía también otros amigos que le habían dicho a él, Pablo, no tienes que hacer esto. Now think about it. Had Paul addressed the mob, he would have gotten off course. Pensemos en esto, si él hubiera ido al teatro a hablar con toda esa gente que estaba en contra, él se hubiera desviado. He could have gotten in that place and been killed. Él pudo haber ido y quizás lo hubieran matado. That really would have stifled his vision. Eso definitivamente hubiera cortado y terminado ahí la visión y la He misión de could have él. gone in there and gotten arrested. Pudo haber ido y lo hubieran arrestado. At the very least, that would have delayed him going to Macedonia, which he was called to do. Mínimo, eso lo hubiera atrasado un buen tiempo en el camino a ir a Macedonia. And he could have just simply gotten into an argument with everybody about who was right and who was wrong. O quizás esa noche, al él estar en el teatro, pudo haber envuelto en una discusión entre toda esa gente y eso sin propósito, sin sentido alguno. Have you ever noticed that most arguments center on one person being right as opposed to the other person being wrong? ¿Te has dado cuenta que cuando tú estás peleando con estamos hablando de una pelea verbal, una persona se siente que está correcta mientras la otra persona usted dice, no, tú estás mal? And of course, if we're in the disagreement, my way is right. Y claro que si estamos en un desacuerdo, yo tengo la razón. And therefore, if I'm right, that other person is wrong. Así que si yo tengo la razón, pues la otra persona definitivamente no la tiene. You know, Jesus didn't operate on a right and wrong basis. Jesús no operaba de esta manera. He operated on a good and evil or life and death basis. Él operaba de otra manera, de entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, no quién tiene la razón y quién no. And most of the time when we get into arguments about who's right and who's wrong, it's our opinions of what need to happen. Normalmente cuando nosotros nos metemos en estas clases de discusiones, nos metemos demasiado en lo que pienso yo. We want to win someone over to our way of thinking. Queremos ganar la pelea, ganar la discusión y no solamente eso, sino convencer también a la otra persona que piensen igual que nosotros. But at the same time, they're trying to win us over to their way of Pero thinking. ¿qué creen? Ellos también están tratando de hacer lo mismo. But because my way's right, it won't happen. Pero porque yo tengo la razón, eso no va a pasar. But because their way's right, it won't happen either. Pero porque ellos también tienen la razón, no va a pasar nada. And that creates division. Y eso causa división. Whether it's in your marriage, Aunque sea en tu or in matrimonio, your church, o en tu iglesia, or at your workplace. o en tu trabajo. And Jesus operated, he said, I have come that you may have life. Pero Jesús decía, yo he venido para que tengas vida. He said, I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No man come to the Father except by me. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. And he didn't say, I am the way, the truth, and by the way, I'm right. Y él no dijo, yo soy el camino, la verdad y por cierto, yo tengo la razón. He could have said that, Él pudo haberlo dicho así, but he didn't. pero no lo hizo. Paul's friends told him not to go into the mob. Los amigos de Pablo le dijeron, no vayas. Had he gone in there, he would have gotten sidetracked. Si él hubiera ido, se hubiera desviado. And finally, the clerk of the city went into the mob and quieted the crowd. Finalmente, unos de los, dice la palabra, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, los envió a su casa. He basically told them they were in violation of the city policies for a gathering like this. Este era de la ciudad, un encargado, y les dijo, ustedes aquí están haciendo nada, están en violación a las leyes, váyanse a su And he casa. told them to settle down and go home. Que se calmaran y se fueran. And Paul didn't even have to deal with the situation, it was dealt with for him. Pablo no tuvo que hacer absolutamente nada. Had he gotten involved, it may not have happened that way. Pero si él se hubiera involucrado, quizás otra cosa hubiera pasado. But I want to go back then to verse 20. It says, after the uproar had died down. Pero regresando al versículo 20, dice que después que cesó el alboroto, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. He got back on course. Volvió a enfocarse en su camino. He took the next steps in his vision. Tomó los próximos pasos en su visión. He continued to fulfill his call. Continuó a hacer el propósito por el cual había He llamado. didn't get sidetracked. No se desvió. So I want to go through four issues four things that sometimes sidetrack us as believers. Quiero que repasemos unas 4 formas como nosotros los creyentes podemos evitar desviarnos.
The first is issues that blow up that distract you from your main objective. La primera son situaciones que explotan, que nos distraen y desvían del camino principal. This is what Paul faced. Esto fue lo que Pablo pasó. He was called to go to Macedonia. Él había sido llamado a ir a Macedonia, The uproar in Ephesus threatened to sidetrack him and keep him there. pero el alboroto en Efeso le dio a él como una manera por la cual él se podía desviar, perder el enfoque. When Nancy and I came to Florida, we were called from Virginia. Cuando mi esposa Nancy y yo fuimos llamados para venir a la Florida, I had an experience with the Holy Spirit in January of 1996. tuve una experiencia con el Espíritu Santo en 1996. We knew God had called us to Florida. Sabíamos que Dios nos había llamado a la Florida. And so we began to make plans to come here to live. Así que comenzamos a hacer planes para venir acá y vivir acá. At the same time, Nancy was pregnant with our youngest son. A la misma vez, mi esposa Nancy estaba también embarazada con el menor. And it was a hard pregnancy. Y fue un embarazo difícil. The first 3 months she was on bed rest. Los primeros 3 meses ella tuvo que estar en cama. The second 3 months were okay, and that's when we received the call to come to Florida. Los siguientes 3 pasos fueron mejores y ahí es cuando recibimos el llamado de venir a la Florida. The final trimester of her pregnancy, she was also on bed rest. Pero los últimos 3 meses ella nuevamente tuvo que estar en cama. And it would have been very easy to say, you know, we hear what we understand what you're calling us to do, but not now. Era bastante fácil en esa situación decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Entendemos, escuchamos lo que nos estás diciendo, pero ahora no. We had our doctors in Virginia. Teníamos nuestros doctores en Virginia, We had parents and family in Virginia. la familia, los padres en Virginia. And it would have been very easy to say, well, we'll go in 6 months or a year. Hubiera sido más fácil decir, Padre, vamos a irnos en 6 meses o en un año. And we really didn't even consider that. Pero nunca lo consideramos, But we continued to walk in what God had called us to do. sino que continuamos en el camino que Dios nos había puesto. Our youngest son was born a healthy baby boy, Nació el menor, un niño sano, and we packed up and moved to Florida. y nos mudamos a la Florida. But we didn't get sidetracked from the call that God had placed on our lives. Pero no nos desviamos del llamado que Dios había puesto sobre nuestras vidas. How about you? Are you being sidetracked from the call that God has placed on your life? ¿Y qué tal tú? ¿Estás siendo tú desviado del llamado que Dios está poniendo en tu vida? And maybe it's something that you know God called you to do last week, or maybe it's a year ago, or even 5 years ago. Quizás sea algo a lo cual Dios te llamó a hacer la semana pasada o incluso hace un año. But because it was never the right time, you've never begun to fulfill that call. Pero porque no parecía que era el momento preciso, nunca lograste cumplir el propósito de Dios. See, sometimes when you say, well, we'll go in 6 months, A veces cuando decimos vamos a hacerlo en 6 meses, and 6 months turns into a year and turns into 2 years, and then you find yourself never going. a veces cuando where God decimos called. lo voy a hacer en 6 meses, esos 6 meses se convierten en un año, 2 años y resulta que termina siendo nunca. Don't get sidetracked. No te desvíes. A second sidetrack that we must avoid are offenses against other people. Otro desvío que debemos evitar son las ofensas contra otra persona. Many times I've talked with people that got offended at a leader, Muchas veces he hablado con personas que se han ofendido con un líder. maybe a church leader or an employer, Puede ser un líder en la iglesia o un jefe en el trabajo. and they get offended, and then they end up rejecting and walking away from the very thing God called them to do. Se ofenden y por la ofensa, ellos, ¿qué hacen? Ellos rechazan el llamado de Dios. Because instead of focusing on God's call, they focus on this person that offended them. Porque en vez de enfocarse en el llamado de Dios y en Dios, se enfocan más en la ofensa y en la persona que nos ofendió. And rather than forgiving that person and releasing them and moving into God's call, they hold that offense against them. Y en vez de perdonarlos y seguir el camino que Dios nos ha puesto, nos retenemos esa ofensa y rechazamos lo que el Señor nos tiene. I've seen people that once were on fire for God. He visto gente que una vez estuvo en fuego, pero encendidas por el Señor, They were excited about Jesus. y tenían un gozo por el Señor. But then someone hurts them or betrays them in the church. Pero luego ellos se sienten que alguien los ha traicionado dentro de la iglesia. And because they're hurt, then they leave everything. Y porque se sienten heridos, ellos dejan todo. And the focus becomes
how they were hurt rather than what God has called them to do. Y ponen todo su enfoque en esa herida de su corazón en vez de enfocarse en las cosas And del because they're Señor. offended, they get sidetracked. Y porque se ofenden, se desvían. A third sidetrack that we must avoid are habitual sins or strongholds. Una tercera cosa que debemos evitar para no desviarnos es ataduras y pecados que ya se hacen por costumbre. I've seen God bring a person out of addictions, alcohol, drugs, He visto que Dios ha sacado a gente de la adicción, de las drogas, and out of really negative situations in their past. y las ha sacado de situaciones bastante negativas de su pasado. And they come to Jesus and he sets them on a firm foundation. Y vienen a Dios y Dios los levanta y los pone Dios parados en una fundación firme. And they begin to grow in their relationship with Jesus. Comienzan ellos a crecer en su relación con And they're Jesús passionate for God. y tienen pasión por Dios. And they reach a place where they feel comfortable where they are. Y llegan a un lugar donde se sienten cómodos. And they begin to make small but significant choices against what God would have them to do. Pero comienzan en ese andar a cometer errores, decisiones pequeñas que los comienzan a desviar del llamado del Señor. And they begin to pick up the very thing that God delivered them from. Hasta que finalmente terminan haciendo lo mismo que hacían antes que el Señor los rescatara, la adicción. And all of a sudden now they're back into that old lifestyle. Y de repente se encuentran nuevamente en la vida pasada. And the focus is back onto the addiction Y el enfoque está nuevamente en la adicción. and not on what God has for them to do or to be. Y no en lo que Dios, el propósito que Dios tiene en mi vida. And now they serve the addiction rather than God. Y entonces se encuentran sirviendo a la adicción y no a Dios. They've gotten sidetracked. Se desviaron. A fourth sidetrack to avoid are activities that are not connected to your calling. Otro desvío que hay que evitar son actividades que no tienen nada que ver con tu llamado. And these are activities that take the place of our relationship with God. Estamos hablando de actividades que toman el lugar de nuestra relación con Dios. They may not be bad activities, Quizás no sean actividades malas, but a person's job or their business can consume a person so that they have no time for the things of God. pero dice el pastor, el trabajo puede consumir a una persona de tal manera que ya no le queda tiempo para las cosas de They Dios, find themselves working more than they anticipated. porque se encuentran trabajando mucho más de lo que habían anticipado. Or in order to develop the business, they have to put in the hours necessary. Dice, para poder crecer quizás un negocio personal, necesitan trabajar muchas más horas para que el negocio crezca. And it's not that our jobs are bad, they are good. Y no es que sea malo trabajar, es bueno trabajar. But when they become when they take more time and energy than what we're putting into our true calling and purpose, it gets out of line. Pero todo en proporción, ¿verdad? Dice, cuando dedicamos demasiado tiempo a las cosas del trabajo y toman el lugar del Señor, ahí es cuando ya se convierte en algo negativo. A hobby can be like this. Dice también un pasatiempo puede ser así. You may like to play golf. Puede que te guste jugar golf. Nothing wrong with that. No hay nada malo. But when you begin to play golf all the time in your free time and you have no time for prayer, no time for the word, it's out of proportion. Pero cuando lo comienzas a hacer ya todos los días, todos los fines de semana y te consume todo el tiempo que supuestamente tenías libre, ya ese tiempo no lo puedes dedicar al propósito que Dios tiene para tu vida. It becomes out of balance. Ya no hay un balance. I think one of the things that our society struggles with is a need for social connection. Creo que hoy en día la necesidad que tenemos en nuestra comunidad es el poderse tener una conexión social. And so we have social media like Facebook. Así que tenemos cosas como Facebook. Nothing wrong with Facebook No hay nada malo con el Facebook. until you begin to spend all of your free time on it. Hasta que comienzas a prácticamente pasar todo el día en Facebook. You no longer pray. Ya no oras, You no longer have face-to-face relationships. ya no tienes relaciones de cara a cara, You're just creeping on some friend of a friend's page. sino que comienzas a visitar a los amigos de tus amigos de tus amigos en una página de Facebook. I had Facebook for about a month and a half. Yo tuve Facebook como mes y medio. I may have gone on 3 times in the month and a half. Quizás me metí como unas 2, 3 veces. And so I had a lot of friend requests Así que comencé a recibir muchos de esos friend requests, that I never responded to. a las cuales nunca respondí. And finally Nancy said, you need to respond to the friend requests. Hasta que mi esposa me dijo, tú tienes que responder y aceptar, It's like you're ignoring them. porque es como que si los estuvieras ignorando. You either need to
Work it or get off. Tienes que o dedicarle tiempo o cancelar la cuenta. So I got off. Así que cancelé la cuenta. It just was easier Era más fácil. because I don't have the time to put towards those kind of connections. Porque ahorita no tengo tiempo para andarle dedicando a esas cosas. But one of the things that the social media does is it makes us not able to have actual face-to-face relationships. Pero lo malo de estas cosas así es que evitan que nosotros podamos tener relaciones de cara a cara, personales. It allows us to think we're a part of someone's life and not really know that person. Nos permite a nosotros pensar, da como la ilusión que somos parte de la vida de otras gentes, pero realmente no lo somos. Things are said on Facebook that we'd never say face-to-face to another A individual. veces la gente dice cosas en Facebook que nunca se atreverían a decir cara a cara. And so our relational maturity is stunted. Así que la madurez relacional realmente está limitada. I think the internet is a sidetrack at times. Creo que también el internet es un desvío. It's a great tool. Dice que es bueno usarlo. But how many times have you just simply sat in front of your computer or your tablet and stared at it? Pero ¿cuántas veces te has sentado al frente de una computadora o un tablet y simplemente te has quedado And maybe you viéndolo? don't do anything. Quizás no estés haciendo nada. I do that at How work. many of you would how many of you would know what to do if all of a sudden all of your social media and all of your computers were not working? Él dice que hemos llegado a un momento donde ¿qué haríamos si de repente la computadora, el internet, nada de eso sirviera? ¿Qué haríamos? Would you know what to do? ¿Sabrías tú qué hacer? Would you have anything to do? ¿Tendrías algo que hacer? And see, maybe those things are distracting us, sidetracking us from God's true purpose and calling. Estas son unas de las cosas que quizás nos están desviando del verdadero llamado del Señor Jesús. And so this afternoon, I want to encourage us to get back on track. Así que esta tarde quiero retarte a que nuevamente tomemos el camino del Señor. Romans 11:29 says, "For God's gifts and his call are irrevocable." Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. And what that means is that God doesn't change his mind. Lo que esto significa es que Él nunca cambia de pensar. In the Amplified, it goes on to say, he never withdraws them when once they are given. He does not change his mind about those to whom he gives his grace or to whom he sends his call. Dice, Él nunca quita lo que nos ha dado y Él no cambia de pensar acerca de aquellos a los que Él da su gracia o para quienes Él envía su llamado. So you may realize this afternoon that you've gotten sidetracked from God's calling. Puede que en esta tarde te estés dando cuenta que te has desviado del llamado del Señor. But God's calling over your life is still in force. Pero el llamado del Señor, según lo que acabamos de leer, He todavía hasn't sigue en pie, changed. no ha cambiado. He set the course for your life before you were even born. Él ya preparó el camino antes de que tú nacieras. And as a believer, our greatest fulfillment will come as we follow his plan. Nuestra mayor satisfacción en la vida vendrá al seguir su plan. So this afternoon, get back on track. Esta tarde vuelve a tomar el camino. Make a decision that you will continue on in the purpose and calling that God has for you. Toma la decisión de que si te has desviado, vas nuevamente a encarrilarte en el llamado y el propósito que Dios tiene para ti. That all these things that would distract you from your true purpose, that you'll put them in a proper place and perspective. De que todas las cosas que te distraigan, si las has identificado en esta tarde, tú las pondrás en su lugar y más importante aún, le darás el lugar que Dios merece, que es el primero. Let's stand together. Puestos de pie. This afternoon, I want to invite you to make that decision. Quiero invitarte esta tarde a que tomes esa decisión. If you've gotten off track, to get back on. Si te has desviado, vuelve a tomar el camino. And if you feel like you're on track, to stay on track. Y si sientes que en esta tarde puedes decir, no estoy descarrilado, estoy en el camino, mantente así. To continue to keep his focus and his purpose in the forefront of your life. Continúate enfocando en el propósito y el llamado de Dios.
I invite you to respond. Invito a que respondas. You can come forward, you can come to the altar, someone will come and pray with you. Si pasas al frente, alguien orará contigo.